El Canal de Panamá funciona con agua dulce. Cada barco que cruza del Atlántico al Pacífico consume aproximadamente 193.000 Densington metros cúbicos de agua. Eso equivale a unos 50 millones de galones para los estadounidenses y mis abuelos. Se extrae de un lago artificial en medio de la selva y se vierte directamente al océano. El canal se extiende unos 80 kilómetros a lo largo del Istmo de Panamá y transporta alrededor del 5% de todo el comercio marítimo mundial. Es uno de los atajos más importantes del mundo y funciona con lluvia. Y esa lluvia, su combustible, se agotó. En 2023, la cantidad de lluvia en la cuenca del canal disminuyó aproximadamente un 30% por debajo del promedio. El lago Gatún, el enorme embalse que alimenta las esclusas, cayó más de 3 metros por debajo de su nivel normal de operación. La autoridad del Canal de Panamá comenzó a reducir el número de barcos permitidos a cruzar cada día, llegando finalmente a solo 22 tránsitos. Los límites de calado obligan a las embarcaciones a transportar menos carga. Las líneas navieras redirigieron sus rutas alrededor del extremo sur de Sudamérica o a través del Canal de Suez en su lugar. El operador del canal proyectó entre 500 y 700 millones de dólares en pérdidas de ingresos totales solo para 2024. Y hay otra demanda por esa misma agua. La cuenca del canal suministra agua potable a más de 2 millones de panameños, aproximadamente la mitad de la población del país. Cuando el lago baja, los barcos y las personas están tomando agua de ese mismo recurso que se está reduciendo. Ahora Panamá tiene que considerar cómo responder. Un proyecto de represa de 1.6 mil millones de dólares en el río Indio podría traer nueva agua al sistema, pero las comunidades que viven a lo largo de ese río ya han salido en sus botes para protestar. El Canal de Panamá fue diseñado hace más de un siglo basado en una sola apuesta, que la lluvia seguiría cayendo. Hoy vamos a contarles la historia de lo que sucede cuando esa lluvia no llega, cuánto cuesta y qué planea construir Panamá a continuación. Los franceses lo intentaron primero. En 1881, Ferdinand Lesseps lanzó un intento de cortar un canal al nivel del mar directamente a través de Panamá. Lesseps había construido el Canal de Suez y creía que el mismo enfoque funcionaría en Centroamérica. No fue así. El terreno selvático era mucho más empinado y menos estable que el desierto egipcio. Los deslizamientos de tierra, el equipo enterrado y las enfermedades tropicales mataron a los trabajadores a un ritmo asombroso. A lo largo de la década de 1880, más de 20.000 obreros murieron por fiebre amarilla, malaria y accidentes. Para 1889, la compañía francesa estaba en bancarrota y el proyecto fue abandonado. Estados Unidos tomó el control en 1904 con un plan un poco diferente. En lugar de luchar contra el terreno excavando hasta el nivel del mar, los ingenieros estadounidenses decidieron trabajar con él. Ellos iban a represar el río Chagres, inundar un enorme valle y crear un lago artificial situado a unos 26 metros sobre el nivel del mar. Los barcos serían elevados hasta ese lago por medio de esclusas en un lado, cruzarían navegando y luego serían bajados nuevamente por esclusas en el otro lado. La estructura clave fue la represa de Gatún, que bloqueó el río Chagres y formó el lago Gatún. Cuando se llenó, se convirtió en el lago artificial más grande del mundo. El lago cumplía dos propósitos al mismo tiempo. Proporcionaba la vía navegable por la que los barcos cruzarían y también almacenaba el agua dulce que, por supuesto, se necesitaba para operar esas esclusas. El canal se inaugura el 15 de agosto de 1914. Había tomado una década de construcción, miles de millones de dólares en el valor actual y una enorme campaña de salud pública contra las enfermedades transmitidas por mosquitos. No querían que se repitiera la muerte de esas 20.000 personas, 20.000 y ni siquiera lo terminaron. El resultado fue un atajo de 80 kilómetros entre dos océanos, impulsado completamente por la gravedad y la lluvia. Y ese último detalle es, por supuesto, el que más importa hoy en día. Las esclusas no tienen bombas. El agua fluye cuesta abajo desde el lago hacia cada cámara de esclusa, elevando o bajando un barco, y luego se drena hacia el mar. Cada tránsito depende de que el lago Gatún tenga suficiente agua de sobra, y el lago Gatún depende de que la cuenca del río Chagres reciba suficiente lluvia para mantenerse lleno. Los ingenieros que construyeron el canal entendían el riesgo. Para la década de 1930, las sequías estacionales ya habían demostrado que los niveles del lago Gatún podían bajar a niveles preocupantemente bajos. La respuesta fue otra represa. En 1935 se completó la represa Madden río arriba en el Chagres, creando el lago Alajuela. Este segundo embalse funcionaba como respaldo, almacenando el agua de lluvia de la temporada húmeda y liberándola en el lago Gatún durante los meses secos, cuando cesaban las entradas de agua, y este patrón se estableció desde muy temprano. Cuando el suministro de agua era insuficiente, Panamá construía más capacidad de almacenamiento. Las preocupaciones por la capacidad seguían empujando a los ingenieros hacia ideas más grandes. En la década de 1960, Estados Unidos estudió si un canal al nivel del mar podría reemplazar completamente el sistema de esclusas. Una propuesta bajo el proyecto Plowshare exploró usar, explosiones nucleares para excavar la ruta.
El concepto nunca avanzó más allá de la fase de estudio, supongo que afortunadamente, pero demuestra hasta qué punto los planificadores siempre se han tomado en serio las limitaciones físicas del canal. Ahora, ninguna de esas alternativas de mediados de siglo se construyó jamás. Definitivamente sabes sobre la opción nuclear. El sistema de esclusas y lagos perduró porque funcionaba, y funcionaba porque la lluvia seguía llegando en volumen suficiente año tras año. Los diseñadores del canal construyeron una cuenca gestionada, un ciclo del agua diseñado que capturaba la lluvia, la almacenaba y la utilizaba para mover los barcos. Cada mejora desde 1914 ha sido un esfuerzo para mantener ese ciclo confiable, pero el ciclo tiene una vulnerabilidad. Cada tránsito por las esclusas consume agua dulce que fluye hacia el océano y definitivamente no regresa. Un barco que entra al canal desde el Atlántico se acerca a las esclusas de Gatún, una escalera de 3 cámaras talladas en el paisaje cerca de la costa caribeña. Cada cámara es un bloque de concreto de aproximadamente 300 metros de largo. El barco entra en la cámara más baja y la compuerta se cierra detrás de él. Luego se abren válvulas en túneles que corren bajo el piso de la esclusa y el agua entra desde el lago Gatún, que está arriba. No hay bombas en ningún lugar. El lago está a unos 26 metros sobre el nivel del mar y el agua fluye cuesta abajo solo por gravedad. A medida que la cámara se llena, el barco sube. Cuando el nivel del agua en esa cámara coincide con el de la siguiente, las compuertas entre ellas se abren y el barco avanza. Esto se repite 3 veces hasta que la embarcación flota en el propio lago Gatún, a 26 metros sobre el océano que acaba de dejar. Luego, el barco navega aproximadamente 30 kilómetros a través del lago y llega a las esclusas del lado del Pacífico. Allí, el proceso se invierte. El agua se drena de cada cámara paso a paso, bajando el barco de nuevo al nivel del mar. Cada gota de agua va al océano. Un solo tránsito completo a través de ambos juegos de esclusas utiliza esos 193.000 metros cúbicos de agua dulce, 50 millones de galones. Una vez que llega al océano, se pierde. Las esclusas originales no tienen ningún mecanismo para capturar o devolver esa agua al lago. Ahora, toda esa agua proviene de la lluvia. La cuenca del canal cubre aproximadamente 2.300 kilómetros cuadrados, centrada en el sistema del río Chagre. La lluvia llena los ríos y arroyos que alimentan el lago Gatún y el lago Alajuela, río arriba. Aproximadamente el 80% de esa lluvia cae durante la temporada de lluvias, que va de abril a diciembre. Durante los meses secos, las entradas de agua disminuyen drásticamente y baja el nivel de los embalses. Este patrón estacional significa que el lago Gatún siempre está perdiendo agua durante los primeros meses del año. En un año normal, las lluvias de la temporada húmeda lo rellenan con suficiente margen para mantener las operaciones estables. Pero el margen no es muy grande, y el lago tiene que abastecer más que solo a los barcos. Cuando los niveles del lago bajan, la primera respuesta de la autoridad del canal es limitar qué tan profundo pueden estar los barcos en el agua. Esta medida se llama calado. En condiciones normales, las esclusas Panamax originales permiten un calado de aproximadamente 40 pies. En 2023, la autoridad del canal redujo ese límite a alrededor de 44 pies. 6 pies puede sonar modesto, pero determina directamente cuánta carga puede transportar una embarcación. Un buque portacontenedores, obligado a reducir su calado, debe dejar carga en el puerto o transferirla a otra embarcación. De cualquier manera, se mueven menos mercancías por tránsito y el costo por contenedor aumenta. Si el lago sigue bajando, la autoridad del canal reduce el número total de tránsitos permitidos cada día. Menos barcos pasando por la esclusa significa menos agua saliendo del sistema, ganando tiempo para que llegue la lluvia o para que las descargas desde el lago Alajuela, aguas arriba, estabilicen los niveles. La expansión completada en 2016 se suponía que ayudaría con esto. Un tercer juego de esclusas, construido para manejar embarcaciones más grandes tipo Neo Panamax, incluyó cuencas de ahorro de agua junto a cada cámara. Estos depósitos recuperan aproximadamente el 60% del agua utilizada en una sola operación de esclusa, drenándola lateralmente hacia piscinas de almacenamiento en lugar de dejar que toda fluya hacia el mar. Y acabo de aprender que la palabra para esto es esclusaje. El agua reciclada luego se vuelve a utilizar en el siguiente ciclo de llenado. En teoría es una gran mejora, ¿verdad? En la práctica, las ganancias fueron menores de lo que parecen. Las nuevas esclusas son físicamente más grandes y manejan barcos más grandes, lo que significa que cada operación de esclusa todavía requiere un gran volumen de agua, incluso después de reciclarla. En comparación con las esclusas originales, el ahorro neto por tránsito es de aproximadamente un 7%. Y el objetivo principal de la expansión era aumentar el tráfico total a través del canal, lo que elevó la demanda total de agua, incluso cuando la eficiencia por tránsito mejoró ligeramente. El suministro de agua del canal tiene que cubrir más que los tránsitos de barcos. La evaporación extrae agua de la superficie del lago durante todo el año, especialmente durante los meses calurosos y secos. La generación hidroeléctrica en la presa de Gatún requiere liberaciones controladas, y la misma cuenca abastece de agua potable a 2 millones de panameños. La autoridad del canal ha declarado públicamente que el consumo humano tiene prioridad sobre la navegación si se debe tomar una decisión, lo cual es bastante sensato.
Cada galón utilizado en un esclusaje es un galón que no está disponible para esas otras demandas. Cuando la lluvia es insuficiente, no hay una fuente secundaria de donde extraer, no hay un ducto desde otro río, ni una reserva fuera de la cuenca. El sistema funciona con lo que el cielo proporciona, y en 2023 el cielo no proporcionó lo suficiente. La vulnerabilidad del canal a la sequía no llegó sin previo aviso. Se anunció repetidamente durante 4 décadas, cada vez un poco más fuerte. En 1982 y 1983, un fuerte ciclo de El Niño interrumpió las lluvias en toda Centroamérica. El lago Gatún bajó lo suficiente como para que la autoridad del canal impusiera restricciones de calado, obligando a los barcos a aligerar sus cargas. Fue la primera gran interrupción operativa vinculada directamente al suministro de agua. Las restricciones finalmente se levantaron cuando regresaron las lluvias y el episodio desapareció de la atención internacional. 15 años después, el patrón se repitió. El fenómeno de El Niño de 1997 a 1998 trajo otra sequía severa a la cuenca hidrográfica. Volvieron los límites de calado. Las compañías navieras ajustaron los horarios y aceptaron cargas reducidas hasta que las condiciones mejoraron una vez más. La crisis pasó y las operaciones normales se reanudaron. La tercera advertencia llegó en 2015 y 2016 durante otro evento de El Niño, pero esta vez el momento tenía una gravedad adicional. El enorme proyecto de expansión del canal estaba por terminar, con las esclusas Neopanamax programadas para abrir en junio de 2016. Panamá se estaba preparando para recibir barcos más grandes y mayores volúmenes de tráfico, y la cuenca hidrográfica ya le costaba dar abasto con la demanda existente. Se impusieron nuevamente límites de calado. Las nuevas esclusas abrieron según lo programado, pero las condiciones secas resaltaron una pregunta que la expansión no había respondido. ¿De dónde iba a salir toda esa agua extra? El año 2019 estuvo entre los 5 años más secos en la historia registrada de la cuenca del canal. Los niveles de los lagos bajaron. La autoridad del canal decidió que la conservación voluntaria ya no era suficiente e introdujo un recargo por agua dulce en febrero de 2020. Ahora, cada embarcación en tránsito tendría que pagar una tarifa adicional a partir de $10,000, más un componente variable según el tamaño de la embarcación. El recargo fue diseñado para generar ingresos destinados a la gestión del agua, pero también sirvió como una señal de que el agua se había vuelto lo suficientemente escasa como para tener un precio. 4 disparos de advertencia a lo largo de 4 décadas, cada uno llegando con un fenómeno de El Niño, que causó interrupciones operativas y luego se retiró. Cuando las lluvias se normalizaban, cada uno se asumía como una molestia temporal. Pero la sequía de 2023, esa no se dio. Las lluvias en toda la cuenca del canal cayeron aproximadamente un 30% por debajo del promedio anual. El lago Gatún bajó más de 3 metros por debajo de los niveles normales de operación, según algunas medidas. Fue el año más seco que la cuenca había experimentado desde que se tienen registros, o al menos estuvo cerca de serlo. La autoridad del canal comenzó a reducir los cupos de tránsito a mediados del año. Para junio de 2023, los tránsitos diarios se limitaron a alrededor de 32. En las semanas siguientes, el límite bajó a 31 y luego disminuyó aún más a finales de 2023 y principios de 2024. El canal estaba operando con aproximadamente 25 tránsitos en muchos días. La autoridad anunció formalmente un límite de 22 tránsitos por día para principios de 2024, la cifra más baja de los últimos años. Las restricciones de calado se endurecieron en paralelo. El calado máximo permitido cayó a aproximadamente 44 pies, 6 pies por debajo de los límites normales. Las embarcaciones que no podían cumplir con la restricción o reducían su carga o simplemente no transitaban en absoluto. Un comunicado de prensa de la ACP señaló que octubre de 2023 fue el octubre más seco que la cuenca había registrado desde 1950, y eso importó mucho. Porque octubre cae cerca del final de la temporada de lluvias, se supone que es uno de los meses que rellenan los embalses para la temporada seca, que comienza en enero. En cambio, los lagos entraron a los meses secos casi sin margen de reserva. Una evaluación científica, resumida por Associated Press, atribuyó el déficit extremo de lluvias de 2023 principalmente a El Niño, en línea con el patrón de cada sequía previa del canal. Pero los investigadores también señalaron una preocupación a largo plazo. Las proyecciones climáticas sugieren que los años de niveles de agua extremadamente bajos en la cuenca del canal podrían volverse más frecuentes a medida que avance el siglo. La sequía de 2023 respondió a una causa ya conocida, pero la gravedad insinuó condiciones que podrían empeorar con el tiempo. A principios de 2024, la situación ya no era una previsión ni un escenario de planificación. Se estaba racionando el paso de los barcos, la capacidad de carga se redujo drásticamente y las líneas navieras estaban redirigiendo sus embarcaciones miles de millas alrededor de Sudamérica. El canal, que fue construido para ser el atajo más confiable en el comercio global, no podía garantizar cuándo o incluso si una embarcación lograría pasar.
Así que el Canal de Panamá maneja alrededor del 40% de todo el tráfico de contenedores que se mueve entre Asia y la costa este de Estados Unidos. Cuando el canal redujo los tránsitos diarios a 22 y recortó los límites de calado a 44 pies, ese corredor no solo se desaceleró, sino que empezó a congestionarse. Los barcos llegaban a las inmediaciones del canal y se unían a una fila cada vez más larga. Los tiempos de espera se extendieron de horas a días. Algunos transportistas simplemente decidieron que la demora no valía la pena y redirigieron sus embarcaciones alrededor del Cabo de Hornos o hacia el oeste a través del Canal de Suez, agregando miles de millas y más de una semana de tiempo de navegación a cada viaje. Los viajes más largos, por supuesto, consumen más combustible, ocupan barcos que podrían estar haciendo otros recorridos y retrasan aún más los plazos de entrega. Las tarifas de flete en las rutas afectadas aumentaron a medida que la capacidad disponible disminuía. La interrupción se extendió más allá de los barcos que realmente estaban atascados en la fila. El transporte de contenedores opera con un horario rotativo y muy ajustado. Un solo barco que llega tarde a un puerto provoca una reacción en cadena de conexiones perdidas, servicios alimentadores retrasados y carga esperando en los muelles por un cupo que ya se perdió. Unos días de incertidumbre en la entrada del canal pueden provocar semanas de interrupciones en cadena en los puertos de Asia, la costa del Golfo y el norte de Europa. Dentro de Panamá, el daño financiero fue más directo. La autoridad del canal cobra peajes por cada tránsito, y en los últimos años, esos peajes han generado aproximadamente entre 2.500 y 3.000 millones de dólares anualmente. Ese ingreso fluye hacia el Tesoro Nacional de Panamá y financia infraestructura, educación, servicios públicos, todo lo que los países necesitan. Cuando la autoridad redujo los tránsitos en más de un tercio, los ingresos por peajes también disminuyeron. El liderazgo de la ACP proyectó entre 500 y 700 millones de dólares de ingresos perdidos solo para 2024. Para un país pequeño de 4 millones de personas, esa brecha es enorme. El canal es el activo económico más valioso de Panamá. La reducción de ingresos no solo afecta el presupuesto operativo de la autoridad, también limita el gasto del gobierno nacional. Cada barco rechazado o desviado representa dinero de peaje que nunca llegará, pero la presión más fuerte en realidad no era financiera, sino personal. La misma cuenca que alimenta el lago Gatun, como dijimos, suministra toda esa agua potable. La autoridad del canal ha dicho que eso tiene prioridad. Pero en la práctica, significa que cada vez que se usa una esclusa, se envían 50 millones de galones al océano y se alejan de ese mismo suministro que llena los grifos de las cocinas durante los peores meses de la sequía. Esa competencia no era hipotética. Los niveles del lago eran tan bajos que cada decisión operativa llevaba una pregunta secundaria. ¿Cuánta agua podemos permitirnos gastar en los barcos sin poner en riesgo el suministro de agua potable? Los funcionarios del canal estaban gestionando un horario de tránsito y un sistema público de agua desde el mismo embalse de agua potable. Tenían herramientas para frenar el deterioro. Los límites de calado, los límites de tránsito y los recargos podían racionar el agua restante, pero el racionamiento solo administra la disminución, no crea un nuevo suministro. Y para principios de 2024, la pregunta cambió de cómo distribuir la escasez a si el canal tenía alguna forma de generar más agua antes de que llegara la próxima temporada seca. La autoridad del canal no podía superar la sequía con la infraestructura existente, pero durante casi 2 décadas, la ley le impidió construir algo nuevo fuera de la cuenca original. En 2006, cuando Panamá aprobó la expansión del canal que creó las esclusas Neopanamax, la legislación que autorizó incluía una restricción. Prohibía a la autoridad del canal desarrollar nuevos embalses o extender el límite de la cuenca más allá de sus límites existentes. La disposición tenía como objetivo limitar el alcance de la expansión y proteger a las comunidades fuera de la cuenca del canal de ser desplazadas, y funcionó. También dejó al canal con un suministro de agua que resultaba insuficiente. Esa barrera cayó en julio de 2024. La Corte Suprema de Panamá anuló la restricción de 2006, dictaminando que la autoridad del canal podía buscar nuevas fuentes de agua más allá del límite original de la cuenca. La decisión no aprobó ningún proyecto específico, solo reabrió una puerta legal que había estado cerrada durante 18 años. Sin embargo, la autoridad del canal la cruzó rápidamente. En marzo de 2025, la Junta Directiva de la ACP aprobó los planes para avanzar. Con un embalse en el río Indio, un río que desemboca en el Caribe, a unos 30 kilómetros al oeste de la cuenca actual del canal, el proyecto represaría el río y crearía un nuevo lago capaz de alimentar de agua al lago Gatun a través de un sistema de túneles o canales. El costo estimado es de aproximadamente 1.6 mil millones de dólares. Se espera que la construcción tome de 4 a 5 años. Cuando esté terminada, la autoridad dice que el embalse permitiría aproximadamente de 12 a 13 tránsitos adicionales por día, suficiente para restaurar la capacidad perdida durante la sequía y proporcionar un margen significativo contra futuros años secos. Más allá de las operaciones del canal, el nuevo embalse también contribuiría al suministro nacional de agua potable de Panamá. Las comunidades a lo largo del río Indio no esperaron a la votación de la Junta para reaccionar.
Los residentes de pequeños pueblos y asentamientos agrícolas a lo largo del río entendieron lo que significaría una represa. Sus tierras, sus hogares y su forma de vida quedarían sumergidos bajo un nuevo lago. Las protestas comenzaron antes de que se autorizara la construcción. Los residentes salieron en sus botes al propio río, manifestándose en contra de un proyecto que temían borraría a sus comunidades del mapa. Equipos de vinculación comunitaria de la ACP viajaron río arriba para reunirse con las familias afectadas. Llevaron carteles, materiales informativos y promesas de consulta. La autoridad del canal describió un proceso de negociación sobre los términos de reasentamiento y los paquetes de compensación, pero los residentes describen algo más parecido a una conclusión ya tomada, que simplemente les fue explicada después de los hechos. La confianza entre la autoridad y las comunidades ribereñas ya era escasa antes de que comenzara el proyecto, y las primeras interacciones no la fortalecieron. Lo que está en juego para ambas partes es real. El canal genera miles de millones de dólares anualmente para el Tesoro Nacional de Panamá. Sus ingresos por peajes financian escuelas, hospitales e infraestructura en todo el país. Proteger la capacidad del canal es una cuestión de supervivencia económica nacional, pero las personas que viven a lo largo del río Indio, ellos también son panameños, y se les está pidiendo que sacrifiquen sus hogares y sus tierras de cultivo para que los barcos portacontenedores puedan seguir moviéndose. La autoridad presenta el proyecto como un beneficio para toda la nación, pero los residentes afectados ven a un gobierno que elige el comercio por encima de sus vidas. Esta represa es la pieza central de la estrategia de agua a largo plazo de la autoridad del canal, pero no es la única opción. Como parte de los estudios, los ingenieros de la ACP han evaluado aumentar los niveles de agua en los lagos existentes mediante dragado y modificaciones en las represas. Han explorado sistemas adicionales de reutilización de agua que podrían recuperar más de lo que las esclusas actualmente envían al océano. Se ha discutido la desalinización como una forma de suministrar agua potable a la ciudad de Panamá a partir del agua de mar, lo que liberaría más agua dulce de la cuenca para las operaciones del canal. Cada una de estas alternativas es costosa, técnicamente compleja o ambas. Ninguna ofrece el volumen de nuevo suministro que promete el embalse del río Indio. La autoridad del canal está comprometida con el proyecto y ya establecieron un cronograma. La preparación del terreno podría comenzar dentro del próximo año, pero los desafíos legales, la oposición de la comunidad y la enorme escala de la construcción significan que nada sobre el embalse del río Indio está garantizado. Panamá construyó un enorme sistema hídrico en la selva hace un siglo, que remodeló ríos, inundó valles y desplazó comunidades. Para lograrlo, el país ahora podría necesitar hacer algo similar, esta vez con sus propios ciudadanos. Observando, protestando y exigiendo tener voz en lo que se construye y quién paga el precio. Gracias por ver.